OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presenta. Mientras la Comisión Pesquisidora realiza su trabajo para recomendar o no retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales, en este momento el proyecto de presupuesto 2018 también se encuentra en el organismo legislativo y esto genera expectativa entre los diputados y dudas entre algunos expertos. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Gasto 2018. A continuación, los dejo con la nota. El Ministerio de Finanzas ya entregó oficialmente el proyecto de presupuesto al Congreso. El Ejecutivo pide que para 2018 el presupuesto sea de 87.922 millones de quetzales, un incremento de 10.000 quetzales respecto al de 2017. Entre los ejes prioritarios y objetivos estratégicos del gobierno, en el presupuesto general de la Nación, destaca la inversión en capital humano, en temas como salud, educación, seguridad y justicia, dando también especial atención a inversión en infraestructura. Para expertos, la meta del presupuesto conlleva un déficit fiscal del 2.6% con respecto al PIB y un endeudamiento importante que debe ser evaluado, y sugieren un recálculo de las variables macroeconómicas que sustentan el desarrollo del proyecto, así como evaluar las reformas a la ley de contrataciones o normas presupuestarias. A criterio de finanzas, en la iniciativa, 63.000 millones de quetzales del presupuesto se financiarán con la recaudación de impuestos. El resto sería con préstamos y bonos. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles, mitad de semana, y hacemos una pausa en el tema del proceso de antejuicio para girar nuestras miradas a otro tema importante en el organismo legislativo. Estamos hablando del proyecto de presupuesto 2018, el mismo que fue entregado la semana pasada por el ministro de Finanzas, en donde se contempla un incremento de 10.000 millones de quetzales. ¿Qué argumento, qué justificación tiene el organismo ejecutivo para solicitar este incremento y qué controles hay para fiscalizar la inversión del gasto del próximo año? De eso hablaremos y por eso la etiqueta es la noche, es SF Gasto 2018. Tenemos con nosotros a nuestro analista Estuardo Zapeta. Muy buenas noches, Estuardo. Buenas noches. Comencemos a hablar un poco del contexto en que llega este proyecto de presupuesto. Siempre sabemos que el plazo se vence finales de agosto, inicio de septiembre. Esto es normal, pero hay una situación particular en el Congreso de la República cuando llega este proyecto de presupuesto y la negociación que se tiene que iniciar ya en la Comisión de Finanzas, donde se debe dar dictamen favorable y luego pasar la discusión al Pleno de los diputados. ¿Difícil el contexto de este presupuesto? Bueno, este presupuesto para el próximo año tiene características muy especiales en términos eminentemente políticos, porque lo mismo que no podemos determinar en términos de la resolución o la decisión que tome el Congreso en el Pleno en línea partidaria, tampoco podemos ver cómo va a ser la decisión que tomen con relación al presupuesto 2018. ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto es básicamente la expresión de un gobierno, sobre todo de un presupuesto de ingresos y egresos, es la expresión que tiene un gobierno para poder decir estos son mis planes y estos son los resultados esperados en el año 2018. En esto quiero gastar mi dinero. Estos son los énfasis que voy a tener. Y ya de ahí tenemos un problema serio. ¿Por qué? Porque el ingreso están en una estimación, y lo decía la nota, ¿verdad?, de como 66.000 por ahí millones, o sea, 66 millardos. Sin embargo, el presupuesto está elaborado sobre 88. 7.000, bueno, sí, casi 87.900, casi 88. Entonces, ¿qué vamos a hacer entre 66, 76, 86 y 88? Hay 22.000 millones que tenemos que preguntarnos de dónde van a salir. Y si vamos al presupuesto 2017, vamos al 2016 y al 2015 y a todos los presupuestos son deficitarios. Déficit es la relación que existe entre negativa, ¿verdad? La diferencia negativa entre el ingreso versus el gasto que se tiene previsto. O sea, ¿cuánto dinero tengo y cuánto dinero tengo que gastar? Correcto, pero nadie hace un presupuesto de esa forma. ¿Cómo lo hace usted en su casa?
En su casa usted primero ve qué ingresos tiene, que trabajó en esto, entonces este mes sus ingresos van a ser de tal cantidad y usted proyecta que durante el año posiblemente, si es sostenible, esos ingresos vayan creciendo un 2, 3% por ahí y al final usted dice, esto voy a recibir durante el año. Entonces hace un presupuesto mensual que al final lo explica en términos anuales y dice, no me puedo pasar de esto. ¿Por qué? Porque si me paso de esto entro en deuda, que ese es el problema del Estado. O sea, miren, un presupuesto, sea del Estado, sea de la persona individual, es igual. Lo que uno busca es no tener déficit, porque si entro a deuda, yo no le puedo decirle a todos mis vecinos del condominio, miren, fíjense que me pasé el presupuesto y al final ayúdenme a pagar esto, no puedo hacer eso. La deuda es propia, la deuda es mía, yo no se la puedo endosar a nadie más. ¿Cuál es la base de un presupuesto? ¿Cuál debería ser la base del presupuesto? La base del presupuesto debería ser el crecimiento económico. Y el crecimiento económico es la medición del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es básicamente la suma de bienes y servicios producidos en un país durante un año, menos la inflación. Ese es el Producto Interno Bruto. Aquí en Guatemala hacen una trampa, porque consideran las remesas todavía parte del Producto Interno Bruto. Las remesas no son producidas en Guatemala. Las remesas son producidas en Estados Unidos, en todo caso es parte del PIB de los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos, pero aquí hay una trampa en el Banco de Guatemala y ellos lo saben que lo cuentan para que se abulte un poco más la cosa, le echan un poco más de royal a la masa para que se abulte. Entonces, nuestro crecimiento económico siempre dice, vamos a crecer 4%, vamos a crecer 4.2%. Hay como un cheque en blanco que siempre se encuentra en cada propuesta de presupuesto y es el endeudamiento y es cómo lograr ese financiamiento, como bien decías, para cubrir el déficit. Y eso siempre es una tentación para cada administración central. Por supuesto, es una tentación. ¿Por qué? Porque el endeudamiento es básicamente la posibilidad que tiene y el poder que tiene el Congreso, el presidente y todos de endeudarnos, pero a futuro. Todo endeudamiento, dicen, es que lo vamos a hacer en estos programas sociales, en el programa no sé qué, el programa no sé cuánto. Serio problema. En el programa que estamos pensando posiblemente no sea necesario. Pero regreso al crecimiento económico. El crecimiento económico, digamos que dicen 4%. Ya en marzo dicen, bueno, va a ser 3.8. Y ya por ahí, por abril, dicen 3.6. Y ya por agosto, y ahorita vamos como en 3.2 o 3. Pero el crecimiento económico siempre hay que verlo contra ¿qué? Contra el crecimiento demográfico. El tamaño del pastel hay que verlo siempre versus el número de niños que va a llegar a la piñata, ¿ya? Entonces, si de repente usted invitó a Juanito, pero Juanito se trajo a su primita, a su primito, a sus vecinitos y a todo, y vinieron más niños y la cantidad de pastel no creció. Nuestro crecimiento demográfico anda en 2.5, entonces agarro el crecimiento del PIB, crecimiento real que sería un 3%, le quito el 2.5% y me queda 0.5% de crecimiento económico. Eso no es nada, eso no nos ayuda en nada. Cuando los mismos acuerdos de paz, si voy a un parámetro que se ha usado siempre, porque aquellos dicen, hay que subir impuestos, no vamos a ir porque hay que subir impuestos, y es que el acuerdo de paz en el artículo 18, el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos de situación agraria dice que la carga tributaria debe ser 12% del PIB, sí, pero el crecimiento económico debe estar en 6 y no está en 6, debe estar en 3. Yo siempre he preguntado, si el crecimiento económico está en 3, ¿quiere decir que la carga tributaria baja a 6 entonces? Ahí es donde ya no tienen respuesta toda esta gente que no entiende que el crecimiento económico es el que debe marcar el ritmo del presupuesto y versus el crecimiento demográfico, cuánta gente vamos a tener, las necesidades que vamos a tener, ¿verdad? Sobre todo en ampliación. Mucho de este presupuesto se va a ir en pago de sueldos, que sube 4.5 millardos por ahí, 4.500 millones solamente para pagar sueldos. La inversión se va reduciendo cada vez más. Inversión significa una nueva escuela, un nuevo centro de salud, más policías para seguridad, eso sería inversión. Se va reduciendo. Y entonces cada vez más y más con los pactos colectivos, con los sindicatos, es más grande el pedazo que tenemos que llevar hacia solamente con pago de compromisos, y entonces ahí es donde cada vez hay menos para inversión, menos para carreteras. Y más reducido el campo de acción del gobierno central. Y luego un punto, solo lo dejo en la mesa, que es el listado geográfico de obras, que ese es realmente por el cual los diputados se lamen los bigotes, se lamen los labios, se muerden los labios, porque ahí es donde está la verdadera negociación, es el listado geográfico de obras. Hemos visto en los últimos ejercicios presupuestarios, proyectos que llegan al Congreso de la República, cómo se va agigantando cada vez más esta
estas propuestas de gasto, de ingresos y egresos para el Estado. Ya tenemos con nosotros a Philip Chicola. Philip, cuando presentamos un proyecto de presupuesto, ya lo mencionaba Estuardo, hay que justificar los rubros de inversión, hay que justificar las fuentes de financiamiento, incluso si hay necesidad de optar y contraer deuda. Algunos expertos dicen, bueno, hay un esfuerzo desde el Ministerio de Finanzas de ordenar la casa con el proyecto de presupuesto. Sin embargo, este año la ejecución presupuestaria fue uno de las notas más bajas de la administración. ¿Cómo entonces justificar estos 10,000 millones más que está pidiendo el gobierno de Jimmy Morales? Yo no lo entendía, no quiere decir que esté de acuerdo, hasta que vi unos comentarios del ministro de Finanzas, el señor Julio Héctor Estrada, a quien yo considero pues, que es un técnico en temas de finanzas, y que él en una conversación en Facebook utilizó una frase que por lo menos me hizo entender la lógica de ellos, aunque no la comparto. Que él decía, es que este es un presupuesto anticíclico. Ajá. A ver, esa frase creo que nos abre la puerta para un debate mucho más profundo de política económica. ¿A qué se refiere un presupuesto anticíclico? Otra vez, yo no comparto esa idea. Pero esta es la lógica de la administración central. Ajá. La idea de los presupuestos anticíclicos parte de una visión neo-keynesiana, que básicamente es pues, la modernización de las teorías de John Maynard Keynes, el economista británico, que básicamente él sostenía la tesis que en momentos de ralentización económica, o sea, en momentos de desaceleración, una forma como para echarle un poquito más de gasolina a la economía, para empujar la cosa es ampliar el gasto público. O sea, la teoría de Keynes básicamente decía, en momentos de crisis, en momentos de depresión o de desaceleración económica, si el gobierno sale con un presupuesto amplio, robusto y gasta a manos llenas, ese dinero va a regresar a la economía y la economía va a empezar a caminar nuevamente. Los presupuestos de Keynes partían siempre de una serie de premisas que no necesariamente las hemos cumplido a cabalidad en América Latina. Primera premisa, que los presupuestos anticíclicos solo se utilizan en años de crisis. Ya una vez superada la crisis hay que amarrarse el cinturón, el gasto. Porque si no, mucho déficit sostenido lleva a crisis de liquidez y crisis de pago. Segundo, partía también de la visión de que el Estado es un agente de actividad económica. A ver, yo, a nivel personal y por formación académica, no comparto la visión neo-keynesiana. Yo siento que al final del día, el problema de la visión neo-keynesiana, que esa es la respuesta que los monetaristas le dieron, es cuando se toma una política fiscal anticíclica, se expande el gasto, hay más dinero en circulación de forma artificial en la economía y eso tiende a generar inflación. Y entonces al final, ¿qué ocurre? Que los precios en términos generales suben y entonces digamos que silenciosamente hubo un mini impuesto silencioso en donde por medio de una política expansiva el gobierno gastó más, inyectó ese dinero en la economía, pero ese dinero provocó un aumento de precios que al final todos lo pagamos. Entonces digamos que es como que el costo-beneficio, y para mí el costo es demasiado alto comparado con el beneficio. Yo difiero de lo que decís que todos lo pagamos. Esos impuestos lo terminan siempre pagando el más pobre, por una razón sencilla. No tiene a quién trasladárselo, Felipe. Es que ese es el problema de... Y además, todos los presupuestos han sido anticíclicos en Guatemala. La inflación le pega al más pobre, dice. Siempre. La inflación es el más maldito de todos los impuestos, porque siempre lo paga el más pobre. Siempre. Siempre, siempre. Porque no tiene a quién trasladárselo. Solo que se lo traslade al chucho y al gato, pues. Porque ahí topa siempre con el más pobre. Y me refiero al más pobre, es el que tiene menos capacidad y que va a la tienda ya no a comprar el bote o el tubo, lo que sea, sino va a comprar los populinos, pues, los chiquitos. Para ponerlo más sencillo. Miren, el problema de cuando los gobiernos se meten y los estados se meten era a querer manejar la temperatura de la economía, es que terminan generándole una neumonía a la economía de lo que ellos querían curar, ¿verdad? En realidad la solución es producción, la solución es crecimiento económico, por eso es que los presupuestos deben ser versus crecimiento económico. Y entiendo que digan que es anticíclico, que el Estado debe meterse, que debe hacer esto, que debe hacer lo otro, ¿verdad? Pero eso nos sale muy caro y siempre se termina pagando en el mediano y largo plazo. Ese básicamente es un impuesto diferido.
Un impuesto diferido Ahora, es que no lo pagamos ahorita, pero lo pagamos. Sí hay una necesidad de invertir socialmente, pero se puede con el modelo del presupuesto que tiene el presupuesto. Es que se puede hacer. A ver, digamos que el tema de la discusión de cíclico, anticíclico, es una discusión de conceptos de política económica. O sea, esto es, digamos que más una visión académica, teórica. Cuando ya nos empezamos a bajar al grado de específicamente la política fiscal en Guatemala, Y de nuestra realidad. de las cómo está realidades el guatemaltecas, presupuesto guatemalteco. nos enfrentamos con una serie de problemas muy particulares. Primer problema. El problema del presupuesto guatemalteco es que ya el 71% del mismo ya está comprometido por asignaciones pétreas. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes agarran la Constitución, se van a topar que en la Constitución dice 5% para la Universidad de San Carlos, tanto por ciento para el deporte federado, 10% para las municipalidades. O sea, las otro rebanadas del porcentaje pastel ya tienen nombre. para el Consejo de Desarrollo, tanto porcentaje para el sistema de justicia. Pero no solo en la Constitución hay eso. Nos vamos a la ley del IVA y la ley del IVA ya asigna pedazos de IVA. Nos vamos a la ley del impuesto de distribución de combustibles. Ya tiene. Ya tiene un Que destino. debería estar destinado para la conservación de la red vial, de la cosa red que vial. no pasa. Pero si ustedes vienen y suman todas esas asignaciones que ya están escritas en piedra en una ley, el 71% del presupuesto ya están amarrados. Aparte de eso, hay otro rubro de gasto que el Estado tiene que cumplir sí o sí, que son los servicios de la deuda. ¿Qué es el servicio de la deuda? Es básicamente el pago de deuda e intereses de deuda contraída en años anteriores. Eso es como que usted pidiera un préstamo. Eso hay que pagarlo. Usted sí o sí. pide un préstamo y si usted le autoriza al banco que se lo descuente de su cuenta, todos los meses se lo va a descontar. O sea, es dinero con el que usted en términos prácticos no cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Si sumamos el 71-72% de las asignaciones pétreas, más el, ¿qué sería? Entre 14 y 16%, que es lo que se paga de servicios de la deuda, estamos hablando que entre el 85 y el 87% del presupuesto ya está amarrado. Entonces, si yo subo el presupuesto, por ejemplo, en este caso están pidiendo 10,000 millones de quetzales más que en comparación con el 2017, no quiere decir que el gobierno tiene 10,000 millones y que va a decir, bueno, vamos a asignarle 6 a salud, 4 a educación. De esos No. 10,000 millones, ¿cuánto De puede esos echar 10,000, mano? de esos 10,000 igual. Ya hay tiene, porcentajes ya un que, o sea, porcentaje. al final del día terminan echando mano como de 2-3 mil. O sea, yo tengo que subir un presupuesto 10,000 millones para que yo tenga disponibilidad de 2,000, 3,000 para decir, bueno, voy a darle 1 a salud, 1 a comunicaciones y no sé tanto a educación. Ese es el problema de nuestra estructura presupuestaria. Y eso es lo que yo de las cosas que yo he peleado en los debates de fiscalidad en el país, es que a mí me parece que es insostenible para cualquier gobierno, no solo para cualquier gobierno, que tenga tan amarrado su principal presupuesto política o instrumento de política pública, que es un presupuesto. O sea, el presupuesto es la base de la política pública. Y si ya el 87% de mi presupuesto está amarrado, ¿cómo voy a hacer política pública? O sea, yo no tengo margen para decir, bueno, en mi gobierno voy a priorizar seguridad. Aunque yo lo diga, el presupuesto está tan amarrado que yo no voy a poder tener la flexibilidad de asignarle recursos a seguridad. Eso es un debate estructural que hay que tenerlo y que no se está haciendo. No se aborda. Bueno, vamos al primer corte de la noche, la etiqueta SF Gasto 2018. Regresamos con esto, con más del tema luego de la pausa.